Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a su programa, si me permiten hablar. Vamos a mandar los saluditos a las siguientes personas de los videos anteriores, lo cual se les agradece muchísimo sus comentarios, sus puntos de vista y las interacciones que tengamos en otros canales, porque no creo que tan solo aquí, pues obviamente se quede estancado. Saludos para Clemencia Molina, Silvis Guerrero, Rosa Sánchez, para María del Carmen Coronado, para Austria, a Daniela Rugama Castro, que es suscriptora nueva. Muchas gracias, bienvenida Daniela a tu programa. A María Rivera, a Aurora Ramírez y a Gema Bobadilla Aguirre. A todas ellas, a todos ellos, muchas gracias. Y sean todos ustedes bienvenidos a su programa nuevamente. Ya saben que obviamente tenemos diferente contenido, diferente programación los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es un tema que hasta el día de hoy ha sido un factor de riesgo. ¿Y por qué? Porque son de las personas que se desplazan de un lugar a otro sin tomar en cuenta los riesgos y también pues las limitaciones que tienen con respecto a poder trabajar, a poder establecerse en un lugar e inclusive a ser juzgado por las demás personas. En este caso, pues no hay otra cosa más que la migración. ¿Y por qué hablo de esta situación? Porque ustedes recordarán que apenitas hace unos días, yo creo que fue el día miércoles, si no me equivoco, lamentablemente se suscitó una situación allá en Ciudad Juárez de que supuestamente se quemó, ¿no? Por cuestiones de un disque meeting, un centro de refugio provisional allá, especialmente para migrantes, ¿no? Y que se supone lo estaba regulando gobierno. Pero como yo les comento y les adelanto, yo no les creo las versiones que han corrido, ¿ok? Bueno, vamos a empezar por entender qué es esto del migrante, qué es esta persona que se supone pues viene sin pensarlo o sin tomar conciencia de los riesgos, ¿no? Sobre todo los migrantes tanto centroamericanos como los mismos mexicanos e inclusive hasta de otros países de Latinoamérica e inclusive hasta de Asia Oriental, ¿ok? Fíjense, de acuerdo con la Organización Internacional para la Migración, se define que un migrante es aquella persona que se desplaza o se ha desplazado a través de la frontera internacional o dentro de un país, fuera de su habitual lugar de residencia. Eso es la definición, que es la persona que en efecto se desplaza de un lugar a otro, ya sea de una ciudad a otra ciudad, de un estado a otro estado, si vamos a decir aquí en México. Pero si en este caso, como lo hemos visto actualmente, son personas, ya sea que sean de clase, digamos, medio alta o medio baja, que son de extrema pobreza, que son de comunidades indígenas, o que inclusive sean personas que a lo mejor sean de clase alta, pero que tristemente por cuestiones económicas estén en quiebra o tengan problemas fuertes financieros, se desplazan y lamentablemente podemos incluir a personas que han cometido delitos. Esas son las personas que son migrantes. ¿Por qué? Porque aquí define muchas cosas y son independientemente de que sean su situación jurídica, es decir, puede ser libre o no lo puede hacer, como lo que hemos comentado. Es por eso que a lo mejor se ha escuchado, se ha entendido que muchos de los migrantes o son pandilleros, o son asesinos, o son drogadictos, o son abusadores. Ya saben de qué tipo. Entonces, no se sabe a ciencia cierta o se puede categorizar quién es bueno o quién es malo en esta situación. El carácter voluntario o involuntario, es decir, si vienen por gusto, si vienen por necesidad, si vienen para hacer un servicio social, si vienen, digamos, preparados o sin una experiencia, si vienen a buscar trabajo y residirse especialmente en México, si en este caso hemos visto se comportan de manera violenta, porque a fuerza piensan que Estados Unidos es la esperanza, piensan que a lo mejor Canadá les va a ayudar demasiado, piensan que a lo mejor irse a Europa es un beneficio, ¿no? Entonces, es saber si en efecto están conscientes de que en efecto lo que van a hacer es para satisfacer sus necesidades básicas o solamente vienen por hobby, vienen por gusto, nada más por disfrute, por libertinaje, ¿ok? También por las causas de su desplazamiento. Volvemos a lo mismo, o sea, a lo mejor son personas que a lo mejor no tienen los recursos básicos, no tienen un estatus socioeconómico estable. Puede ser por esta situación, por cuestiones de violencia que lo hemos visto a lo largo de toda esta semana, especialmente en países como Nicaragua, por estos problemas políticos, El Salvador, que porque supuestamente este presidente es muy agresivo, más con los pandilleros y que al parecer los ha
pues no los ha encarcelado, pero sí los ha torturado, ¿no? Supuestamente, por la situación, no sé, por ejemplo, en Argentina, no tanto en Argentina, por ejemplo, en Honduras, en Costa Rica, en Belice, ¿ok? Por esa situación se debe entender las causas por el cual se están desplazando, si es por esta situación de golpes políticos, por cuestión de inseguridad, o porque en efecto por su posición socioeconómica. Y también la duración de la estancia. O sea, si a lo mejor vamos a decir que a lo mejor están en México un mes y piensan irse al siguiente mes para la frontera. Si a lo mejor quieren quedarse un año, juntar un dinerito en un año para ya después hacer, digamos, un trámite y de ese trámite poderse desplazar a otro lugar, otra vez Estados Unidos. Si a lo mejor, no sé, lo tenían pensado desde hace un año antes y ahora precisamente quieren establecerse otra vez aquí, pues también es entender precisamente cuánto van a durar, cuánto van a juntar y qué es lo que pretenden hacer a lo largo de esa estancia, ¿ok? Y también qué documentación deben de llevar, porque no creo que sea de gratis, sino que aquí el factor y lo que se supone que deben de hacer es precisamente hacer una serie de trámites, desde tener un servicio de asilo político, una documentación que valide que van por esta situación, a lo mejor por protección, tener ¿cómo se dice? Una tarjeta, una credencial provisional para poderse, por tener ciertos trámites, poder tener una casa, poder tener acceso a algún servicio, por ejemplo, de servicio de educación, que puedan ir los hijos a la escuela, que puedan tener un trabajo, en este caso los adultos, que tengan un servicio de alimentación, o sea, que tenga digamos las ciertas libertades para poderse desarrollar como persona y poder obviamente desglosarse dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, ¿ok? ¿Por qué digo esta situación? Dice que actualmente el número de migrantes desde el 2020 a diferencia del 2019 es mayor que nunca y sí, hasta el día de hoy sigue todavía aumentando y peor aún aumenta los casos de violencia y de la violación de los derechos humanos para estas personas, tanto de las comunidades de las personas particulares como del mismo gobierno. Y por eso ha habido como estos choques o esta tensión entre las dos partes, tanto en Estados Unidos como en México, porque ya no se sabe a ciencia cierta si vienen por disfrute, vienen por protesta o solamente vienen por causar lástimas o realmente vienen por trabajo, ¿ok? Y que lamentablemente las personas, y lo hemos visto, siempre han culpabilizado mucho a las redes sociales. Yo creo que también esa parte no está bien. ¿Por qué? Porque es chantajear a las personas y jugar ingenuamente con la necesidad, ¿no? Es decir, hacer disque promociones, hacer según videos en donde digan que ciertos disque requerimientos para irse al otro lado y que pues obviamente pues la gente no haga nada, pero sí empieza a juzgar a las personas que obviamente hacen este tipo de cosas para obviamente un beneficio de ellos, es decir, empiezan a delinquir, en pocas palabras, ¿no? Ok. Porque también esta situación dice que casi 272 millones de personas en todo el mundo es o sea, de las personas que ahorita, digamos, actualmente se tienen contabilizadas, 51 millones son migrantes laborales. Es decir, la migración aplica para todo el mundo. Especialmente, fíjense aquí, lo que son los países centroamericanos, México con Estados Unidos. En Europa también pasa lo mismo. Países de Asia, que ahorita van a ver y se van a quedar para atrás, países de Asia menor o Asia oriental se han ido a países de Europa, los más desarrollados, Inglaterra, España, Francia, Bélgica, Alemania, Serbia Bosnia y Herzegovina, ¿qué otro más? Por supuesto la misma Rusia, Ucrania, o sea, se han ido a países que supuestamente están, digamos, subdesarrollados o que son de primer mundo, ¿ok? Igual pasa en otros países de Asia, pero en este caso los chinos, ya sea que se vayan a Japón, a Corea, a lo mejor los de los países de la India, de lo que es las islas polinesias y toda esta parte de Tailandia, Taiwán, se crucen precisamente yéndose para China, para Japón, para Corea, para Australia o Nueva Zelanda, porque en efecto son países que les comento se consideran de primer mundo. Aquí la situación es que países tercermundistas, la gente que obviamente son de clase menor o de situación socioeconómica baja, se va a países de primer mundo o que están ya en un desarrollo bastante mayor, ¿ok? Fíjense, los países,
y van a irse ustedes para atrás. Bueno, porque en efecto es migración internacional. Ay, miren, ya estoy moviendo esta cosa. Fíjense, la migración internacional es cada vez mayor tomando en cuenta los países que representan estos movimientos migratorios. Fíjense, de los países, fíjense, desarrollados es menor, es el 14%. Por ejemplo, si una persona de Turquía que está muy bien, vamos a llamarlo de esa forma, pese a lo que ha pasado, si la persona de Turquía se viene para México, no hay ningún problema. Si una persona que viene de España para México, no hay tanto problema. Si una persona que venga de Inglaterra a México, no hay ningún problema porque son países que, digamos, su desarrollo económico no es tan grave. Aquí la cuestión es que puede ser por cuestiones políticas, pero son pequeños rozones o porque son diferentes. Son diferencias tanto intelectuales como políticas y como sociales, pero no son tan graves como en este caso, que son en países en vías de desarrollo, ejemplo México, son del casi 86%. ¿Por qué? Hay violencia, hay delincuencia, violación de derechos humanos, corrupción, ¿qué les puedo decir? Los medios de comunicación, ya muchos de ellos son muy manipulados, el tipo de estilo de vida, porque ellos piensan que a lo mejor teniendo el mismo estilo de vida que tengan en Estados Unidos también lo van a hacer. Entonces, derivado de esta influencia cultural o de esta globalización que ya habíamos comentado anteriormente, la gente, especialmente de los de menor clase, tienen la necesidad o tienen esa... No sé, pues yo no sé porque, como les digo, no se sabe si es por avaricia o si es por la necesidad que les comento, necesidad real de satisfacer esas necesidades, de querer obviamente irse a otro país, ¿ok? Ya sea por conocer, culturalmente hablando, por adaptarse a esa cultura, ya sea por intercambio, en este caso por cuestiones de estudios, pero como les digo, no se sabe a ciencia cierta, y repito lo mismo, si es por hobby o es por obviamente por trabajo. Entonces, también ese es el dilema tan lamentable que se ha tenido hasta el día de hoy. Saber si estas personas o lo hacen por protesta o lo hacen porque en efecto quieren o por llamar la atención o porque en efecto pues no saben qué hacer o están muy desesperados. Digo, porque se me hace muy extraño, fíjense. O sea, hay muchas personas que efectivamente se van como si, ahora sí que, como si se los traga la tierra. Ejemplo, en mi parentela. O sea, yo me he dado cuenta y he escuchado muchas historias de mi propia parentela que, por ejemplo, han pasado de la misma situación que hay estas personas. Pero no sé cómo le hacen para entrar y salir de una forma inesperada. O sea, también lamentablemente deben de vigilar esta situación, que hay muchas personas que, ¿cómo podemos decir? Evaden la justicia o evaden el proceso migratorio. Yo no quiero decir que sean malos o que sean buenos mis parentela, porque quién sabe, porque nunca me han mandado, nunca han mandado nada. Pero la realidad de todo esto es que no sabemos cómo es que le hacen, si es por este influyentismo, si porque son parte de una corrupción, o porque de plano, pues como les digo, lo hacen por hobby. Y es porque obviamente por simple fantocheada. O sea, lamentablemente hay que ver que unos obviamente sufren, pero hay otros que obviamente van y vienen como si fuese algo divertido, ¿ok? Sí me entienden esta parte. Porque es muy lamentable que obviamente la migración se generalice que son personas malas, cuando realmente no sabemos. Muchos pueden ser buenos. En su 80%, 86% vamos a decir la misma proporción. 86% son buenas, pero el 14% es a la que se toma en cuenta y que son a los que, pues obviamente, se les deja libres, ¿no? Y eso es lo que causa que la gente tenga una mala imagen de esas personas, ¿ok? Ahora bien, ¿qué países obviamente, no tan solo es México, no es tan solo Centroamérica, como les comento, son los que obviamente tienen mayor traslado de personas refugiadas o desplazadas? Aquí estamos hablando de al menos 1.2 millones. Ahí viene. Turquía, fíjense nada más, con 3.7 millones al año y esto puede ser hasta mensual, ¿eh? Colombia, 1.7 millones. Pakistán, 1.4 millones. Uganda, 1.4 millones. Y Alemania, 1.2 millones. Estos son países que se supone son, en su mayoría, desarrollados. Pero son a los que, en este caso, a los que las personas van. ¿Ok? Imagínense nada más. ¿Ok? Sí, 5 países que más reciben al menos 1.2 millones de personas, ¿ok? Repito, ¿ok? Aquí corrijo, son de los que más reciben estas personas. Ahí ya lo dijimos, Alemania en Europa. Turquía, como se los comento, ¿ok? Imagínense, no hay tanto problema. Colombia, igual. Yo nunca he escuchado problemas económicos o problemas políticos, nada más 2 que 3, pero no tan graves. De la vez pasada, cuando pasó este golpe de estado, creo que fue lo menor, pero pasó sin pena ni gloria.
Pakistán no he escuchado tanto, pero bueno. Y Uganda, recordemos que les comenté esta situación de Uganda, que aprobaron una ley que no quieren a la gente de la comunidad LGBTQ. Ahí también es otro factor, que muchos de estos países no son muy abiertos a otro tipo de preferencias u otro tipo de libertades que tengan que ver con la personalidad o el hecho de elegir de manera autónoma, de manera propia. Ahora bien, ¿de qué países se proceden estos desplazados o o estas personas refugiadas o migrantes? No tan solo, repito, no es de México, ¿ok? No es tan solo de Centroamérica. Países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Belice, Panamá, ¿qué otros? Ya les dije Nicaragua, El Salvador, ok, sería Siria, 6.7 millones, imagínense, es muy grande y más tomando en cuenta la situación del temblor. Venezuela, ya sabemos, ¿no? Nicolás Maduro, ya nada más con eso les dejo todo. 4 millones. Afganistán, lo de los talibanes. Y que lamentablemente, fíjense, hasta golpes y daños en contra de las mujeres. También ese es otro factor lamentablemente. Que aquí el sector más vulnerable son las mujeres. Van desde limitaciones a no dejarlas tener una educación hasta miren, liquidarlas. Con 2.6 millones, en su mayoría mujeres. Sudán del Sur, 2.2 millones. Y Myanmar, 1.1 millones. Así como les comento, así es la situación que se tiene hasta el día de hoy con respecto a la migración. Hay dos tipos de migración. Fíjense, migración internacional, que es la que vemos, que es la inmigración, que se le conoce, que implica obviamente el traspaso de algún límite geográfico o administrativo si es de carácter internacional, es decir, de México a Estados Unidos, de México a Belice, porque puede llegar a pasar que a lo mejor gente mexicana se quiera ir a países de Centroamérica o a países del sur de América, de Sudamérica, de México a Argentina, de México a Brasil, de México a Surinam o a Guyana francesa o Guyanas, ¿no? De México a Panamá, ¿no? Y puede llegar a pasar, como les comento. O también puede haber que de gente americana se quiera venir a México también, o de Canadá a México. O sea, llega a ciertos tipos de inmigración. Ahora, de la migración interna, aquí es muy diferente, que se le llama emigración, que quiere decir que si el límite que se atraviesa corresponde a una demarcación reconocida en un país, es decir, de un área rural o no urbana, es decir, como en mi caso que les comento. Si yo que soy de Coyoacán, a lo mejor no de de Coyoacán, me voy para Puebla, ¿no? Porque les digo que toda mi vida no es en Puebla. Entonces, si a lo mejor otra vez de Puebla me regreso a Coyoacán, es decir, de Puebla al Estado de México. Si otra vez me vengo de Coyoacán a Sinacantepec en el Estado de México. Si se dan cuenta es muy diferente. ¿Por qué? Porque en este caso no estoy limitándome a irme a otras zonas internacionales, simplemente a zonas municipales o estatales, ¿ok? Otro ejemplo puede ser de aquí de Coyoacán para Morelia, Michoacán, ¿ok? O de Coyoacán para Santiago Tanquistenco, ¿ok? Eso es la emigración, que la persona o las personas crucen o se vayan a áreas solamente propias del país o propias de los municipios, ¿ok? Eso es la emigración para entenderlo. Ahora, las personas que son inmigrantes tienen dos términos, que en este caso sería el inmigrante, ya sea por hablar de problemas de raza, religión o pertenecer a un grupo político. Y obviamente tengan esta situación, se les llama refugiados, ¿ok? Ahí es donde se pide la situación de asilo político. Aquí es donde más se confunde, porque muchas de las personas a lo mejor vienen por desesperación, pero no saben a ciencia cierta tramitologías se hacen. Si en este caso, si ellos argumentan que es por cuestiones políticas o por cuestiones de que a lo mejor haya problemas de seguridad. Aquí son los dos factores principales, ¿ok? Para obviamente tener una residencia temporal. Y de esta residencia, por lo que yo tengo entendido, ya se tiene ciertos permisos como tener acceso a una educación, poder tener una alimentación, poder trabajar en algún área, ¿no? Y tener ciertos papeles, acta de nacimiento, CUR, una credencial provisional, ¿ok? Para poderse establecer. Aquí es un poquito más rápido, pero en el caso de Estados Unidos no, porque ahí es visa, que lo del no sé qué, un disque pasaporte provisional y que no sé qué, el orden número, quién sabe qué tanto, número 200, quién sabe qué, pero que pues lamentablemente una de dos, o los deportan o de plano pues los encarcelan, porque esa es otra situación. Eso es muy lamentable. Ahora bien, como conclusión a todo esto y también a manera de concepto, la migración es el desplazamiento de un lugar de origen a otro como destino. Ahora, ¿qué situaciones se deben tomar en cuenta? Que les comenté y creo que
dijimos de manera involuntaria, son 3 en especial, pero ahorita la que les comento es muy interesante, la cuarta. Dice una, no criminalizar a las personas migrantes que pasan por nuestro territorio y garantizar en todo momento su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Es decir, como les digo, no sabemos a ciencia cierta si unos son criminales u otros son personas bien. O sea, en este caso más que nada las familias que tienen hijos, ¿ok? Hay que ayudarlos en lo que más se pueda y obviamente enseñarles algunas cosas propias de nuestra cultura, ¿ok? Para que no haya estas reclamaciones de que a alguien no le gusten los frijoles o que avienten los nopales a los puercos, ¿verdad? Gente de Guatemala, y eso no está bien, ¿ok? Es muy bueno para el cáncer, nada más eso lo quiero aclarar. Ahora, no entender la migración desde la sola perspectiva de la seguridad nacional, es decir, que no precisamente por el hecho de ser inmigrantes van a ser delincuentes o que tenemos que erradicar eso como cierta delincuencia, cuando no es así. Aquí podemos entender que lo hacen ya sea para escapar, ya sea por cuestiones de problemas personales, problemas sociales o problemas políticos, ¿ok? Y analizar obviamente quiénes obviamente tienen el derecho de tener una vida estable, una vida plena. En este caso, las familias, las mujeres en especial, porque son el sector más vulnerable, la comunidad gay, porque también hay casos de personas de la comunidad que también se desplazan de sus países por estas situaciones, ¿ok? Tercera, permitir a las personas migrantes viajar por México lejos de las rutas controladas, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que puedan venir a conocer inclusive el centro del país. Simplemente ayudarles, asesorarles cuántos estados hay, qué riesgos hay, qué situaciones hay, hasta inclusive los climas también es muy importante porque no es lo mismo el clima del Estado de México al clima que hay en, por ejemplo, en Tijuana. No es lo mismo como se vive en Ocoyoacá, que en este caso he visto 2 que 3 casos, que bien, lamentablemente muchos de ellos, miren, terminan, pues aquí decimos fantochándose. Entonces hay que entender y diferenciar quiénes están sanos y quiénes lamentablemente pues empiezan a entrar a estas sustancias nocivas, ¿ok? Y tener cierto cuidado, obviamente, ¿no? Y pues si es posible, llamar a las autoridades, ¿ok? A pesar de que no, de que, ahora sí que no quiero romperle las ilusiones, pero aunque no atiendan o atiendan, pero hay que estar prevenidos, ¿ok? Entonces, para eso hay que enseñarles dónde están, cuáles son las posibilidades de que se quede aquí, y que obviamente pues si no sabemos a ciencia cierta, llamar a una persona especializada o una autoridad para que lo asesore de manera legal, ¿ok? Y de manera geográfica. Y la última, la política migratoria actual facilita que las personas migrantes lamentablemente sean objeto de violaciones a sus derechos humanos, y lo hemos visto como lo que pasó ahorita lamentablemente en Ciudad Juárez, que yo por lo que yo entendí, aquí fue todo maniatado, aquí fue chanchullo, aquí hubo algo que hizo que ya las personas se desesperaran, especialmente las personas que según nos están gobernando o gente que está en migración, y de decir hay que hacer algo, hay que hacer como una especie de amenaza, porque aquí para mí es una amenaza, en donde precisamente ya no quieran a los migrantes, y eso es una violación a sus derechos porque es un desplazamiento y lo que quieren pues es trabajar. Una inclusive decía, yo quiero ser conocida pero no de esta forma, no siendo parte de una masacre, porque aquí para mí esto suena a una masacre, y peor aún que quieran echarle la bolita a los responsables, cuando los verdaderos responsables son las personas que se supone tuvieron la decencia de decir pásenle con todo el gusto del mundo, aunque nos moramos de hambre. Y creo que esa parte no está bien. Hay que entender quiénes quieren estar aquí por gusto, quienes quieren adaptarse a nuestra cultura, y quienes nada más vienen a fantochear, quieren hacer nada más hacer cosas a lo menso. Y como les comento, quienes vienen y van como si fuesen Pedros por su casa y no se acuerdan ni siquiera de que tienen familia o gente aquí en su propio país. Entonces, eso es lo que yo opino. Bueno, espero que les haya parecido muy buena esta información y muy interesante todo lo que analizamos hasta el día de hoy. Recuerden que si les gustó me pueden regalar un like. De muchos que ya les estoy pidiendo, nada más unos 100 likes, porque pues les quiero decir que quiero celebrar mi cumpleaños con ustedes. Aunque no haya pastel, pero quiero celebrarlo. Quiero que nos conozcamos, ¿no? Y que en efecto pues sepan algo, cosas muy interesantes de mi persona. Y aprovechando, pues obviamente pueden suscribirse a este canal completamente gratis sin ningún problema. Activar su campanita cuando obviamente les diga a YouTube que salió todo este video. Sus comentarios son muy importantes. ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Que si están en pro o en contra respecto a esta situación. Sus donativos también son muy importantes. Ya pueden hacerlo sin ningún problema. Como les digo, es completamente voluntario, completamente gratis. Y lo importante es que lo logren compartir y obviamente logren reflexionar para ustedes y para los demás.
Mi nombre es Soren Castañeda, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Y recuerden una cosa, en este espacio a mí y a todos se nos permite hablar, porque el silencio pues es la peor mentira. Y nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias, hasta luego, bye bye.